Génesis capítulo 29, desde el verso 1 al verso 30. Dice la palabra de Dios: Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró, y he aquí había un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los rebaños, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños y removían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra a su lugar sobre la boca del pozo. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: sí, está bien, y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo y abrevemos las ovejas. Mientras él aún estaba hablando con ellos, Raquel vino con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó las ovejas de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y sucedió que cuando oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante 1 mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para que me llegue a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Cuando fue la mañana, y aquí que era Lea, y él dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y te daremos también la otra por el servicio con que me sirvas otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel por criada, y se llegó también a Raquel y también amó a Raquel más que a Lea, y lo sirvió aún otros 7 años. Palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo en este capítulo 29 a Jacob, el siervo sufriente. Jacob, el siervo sufriente. Y hoy vamos a hacer el estudio desarrollando 3 ítems para aproximarnos a este texto. En primera instancia vamos a hacer ciertas aclaraciones, lo que llamamos la interpretación, y ver el contexto histórico.
En segunda instancia vamos a hacer ciertas conexiones y enseñanzas que este texto dio a los lectores originales, a los que les escribe Moisés, que era el pueblo de Israel que iba rumbo a la tierra prometida. Y tercero, vamos a estar viendo ciertas enseñanzas y aplicaciones para nosotros el día de hoy. Bien, así que vamos a empezar con la interpretación de nuestro texto, a mirar un poco el contexto en el cual se escribe y aclaraciones, porque este texto tiene, como todos los textos, ciertas cosas que hay que explicarlas para nuestra comprensión. ¿Cuál es el tema principal de Génesis 29? El tema principal es mostrarnos la buena providencia de Dios a favor de Jacob, quien era el escogido por Dios para ser el padre de su nación en la tierra y a través de quien vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Así que el propósito es mostrarnos la buena providencia de Dios guiando a Jacob. Recordemos un poco lo que pasó antes. Jacob viene ¿de qué? Bueno, viene de ciertas dificultades que surgieron con el tema de la primogenitura y el engaño en el cual él participó con su madre, cómo le quitó la primogenitura a Esaú, que por cierto él la había despreciado. Luego, bueno, vienen las consecuencias, la ira de Esaú. Esaú lo amenazó que una vez su padre muera, él se iba a encargar de matarlo. Luego vemos como la madre de Jacob lo insta a que vuelva a la tierra de sus parientes, y entonces que vaya allá y se case allá, porque ella no quiere, ni su padre quieren que él vaya a emparentar con las cananeas. Y entonces Jacob emprendió un largo viaje, y en medio de ese largo viaje en el cual él no sabía qué era lo que iba a encontrar, si la familia de él iba a reconocerlo o aceptarlo o a recibirlo bien, en medio de ese viaje, escapando de la ira y la furia de su hermano, Dios le concede un sueño. Lo recuerdan, un sueño en Bet-El, y entonces allí pudo contemplar de una forma anticipada a Cristo, quien se le presenta en forma de escalera, quien conecta al cielo con la tierra, a Dios con el hombre, y recibe una confirmación de que él va a ser ese heredero de las promesas del pacto que Dios hizo con su padre Abraham y su padre Isaac. Y estando ya fortalecido por esa visión especial del cielo, entonces nos dice aquí Moisés que él llega a la tierra de sus ancestros, que él llega a la tierra para donde iba, y de la misma manera que pasó con el siervo de Abraham, él llega a un pozo. Esto es algo particular, ¿no? El siervo de Abraham, cuando busca esposa para Isaac, llega a un pozo, y este hombre, Jacob, llega nuevamente. Y es interesante ver que tanto Rebeca como Raquel prácticamente encuentran el esposo cuando están en el sitio del trabajo. Y no sé si recuerdan la vez que yo expuse ese texto, que el hombre que desea encontrar una buena esposa no la buscará en el sitio de la diversión, no la debe buscar en el parque. Allí encontrará una, sí, pero tal vez no la más indicada. Es bueno buscarla en el sitio del trabajo. Y entonces Jacob se encuentra allí con su prima Raquel, y ella lo conduce a casa de
su tío. Y esto nos muestra una vez más la mano de la providencia de Dios guiando todas las cosas, incluso en asuntos o circunstancias que parecieran ser pequeños e insignificantes. ¿Qué importancia tendría para la historia de la redención ir a un sitio donde abrevaban a las ovejas? Bueno, aunque esto pareciera ser insignificante, la mano providente de Dios guió a Jacob y guió a Rebeca de tal forma que se encontraran en ese sitio determinado por Dios en la hora determinada por él. Matthew Henry, comentando esto, dijo, y se los leo textualmente: se ha de reconocer la divina providencia en todos los pequeños acontecimientos que hacen que un buen viaje o cualquier otra empresa resulte cómoda y exitosa. Nuestros caminos son caminos de satisfacción si reconocemos a Dios continuamente en ellos. Hasta aquí la cita. Es decir, nuestras acciones más pequeñas y ordinarias, como la de Raquel, de ir a cumplir con su responsabilidad diaria, esas cosas, aunque parecieran ser pequeñas e insignificantes, han sido designadas por Dios. Que aunque pareciera que los pajarillos vuelan con libertad, en realidad ellos son guiados por una mano dominante, y esta es la mano del cielo. Y lo mismo pasa con nuestros actos, que aunque parecieran ser totalmente libres, casuales, en realidad hay una mano que es la mano de Dios, quien está guiando cada cosa, por muy pequeña que pareciera ser en nuestras vidas. Ok, luego nos dice Moisés que Jacob se le presentó a Raquel, que le ayudó con el tema de quitar la piedra y todo esto y de presentarse. Dice Moisés que Jacob la besó y lloró. ¿Por qué? Bueno, este no necesariamente es un beso de pasión, un beso de decirle, oiga, es que tú me gustas mucho. Aunque si bien es cierto que Jacob se enamora perdida y rápidamente de Raquel, posiblemente este fue un beso de respeto que mostraba un familiar hacia otro cuando se conocían. ¿Y por qué llora? Bueno, llora de agradecimiento a Dios, porque es asombroso que él llega, le pregunta a los hombres, ¿ustedes conocen a mi tío? Y él dice, claro que sí. Es más, su hija está que llega. Así que cuando él ve que la mano providente de nuestro Dios lo ha bendecido de una forma tan rápida, su corazón se conmueve, le da gracias a Dios y no teme llorar ante ella ni ante los que estaban allí presenciando todo. Bueno, uno de los personajes entonces centrales de esta historia es Raquel, que era la hija menor del tío de Jacob, de Labán, y el texto nos dice que era pastora. Una vez vi por Facebook que algunas damas que defendían el pastorado femenino, alguien le preguntaba que dónde las escrituras hablan de que las damas pueden ser pastoras, y respondió Génesis 29. Dice que Raquel era pastora. Bueno, no sé si la respuesta fue una broma. Yo espero que sí, porque pues nadie que tenga los 5 sentidos puestos lo interpretaría así, ¿verdad?
Lo que nos muestra este texto es que ella era una mujer hacendosa, laboriosa, ¿cierto? Y que para ese tiempo, como hoy día, era responsabilidad no solamente de los hombres trabajar, también era responsabilidad de las hijas trabajar, posiblemente no en las mismas cosas, ¿no? Por lo general ellas se encargaban del asunto de la cocina, el aseo, atención de los niños, hortalizas y posiblemente, como en este caso, la cría de ganado de corral. Pero lo que nos muestra Génesis es que desde esos tiempos antiguos las damas también recibían responsabilidades. Es decir, en la casa nadie estaba sin hacer nada. Todo el mundo participaba en el sustento de la casa. No había un espacio para el ocio. Así que ella era muy hacendosa. Algo más que nos muestra el texto y que es importante ver es Labán, otro personaje importante en la historia. Labán, qué personaje, ¿no? Nos hace recordar un poco a Judas. ¿Recuerdan en la noche de la traición? Se acerca donde Cristo y lo besa, ¿verdad? Y le dice amigo. Bueno, Labán tiene un carácter parecido mucho al de Judas, no solamente en la hipocresía, sino en la codicia. Era un hombre codicioso. Pero Moisés nos dice que aunque luego vamos a ver todo lo terrible que este hombre era, recibe a Jacob, acepta la historia que él contó. Yo supongo que contó muchos detalles de la vida de su abuelo Abraham, de su padre, de Rebeca, que era conocido de ellos, y entonces, claro, ellos creen la historia, lo recibe con gran efusividad, y Moisés nos dice que estuvo un mes en el cual Labán se da cuenta que ese era un hombre laborioso, trabajador, que la mano de Dios estaba sobre él y que todo lo que hacía él, Dios lo bendecía, y entonces luego de ese mes él se da cuenta que puede ser un buen empleado y llega y le pide hagan un trato salarial. Porque él iba a estar allí por un buen tiempo y entonces era necesario que hiciera algo productivo para colaborar con la casa, porque nadie debe convertirse en una carga económica para otro, así sean familiares, si tiene la capacidad y la fuerza de trabajar. Y esto es lo que pasa aquí en nuestro texto. Y por otro lado, Labán, aunque tal vez con cierta hipocresía, es consciente de que nadie debe aprovecharse de la necesidad de un familiar que viene a refugiarse a nuestro hogar y ponerlo a trabajar y no darle cierta recompensa. Así que él dice, bueno, vamos a hacer aquí justicia, así que cuéntame cuánto es lo que tú quieres que te pague mensualmente. Pero el corazón de Jacob ya había sido prendado por la hermosura de la hija menor, es decir, de Raquel, tal vez por su personalidad, su laboriosidad, y Moisés resalta aquí que era hermosa. Así que creo que eso fue algo más que lo prendó. Así que Jacob mira aquí en esta oferta que le hace su tío la posibilidad de casarse con Raquel. Para ese tiempo era costumbre que el hombre interesado en una doncella, si era aprobado por sus padres, diera una dote. La dote no era una venta, no era que el padre vendía a la hija, aunque
No sé, puede que sí haya unos que lo hayan hecho así, ¿verdad? Y más si su hija era muy pretendida. Así que en este caso, Jacob ve la posibilidad de casarse con Raquel en la oferta de empleo que le está dando su tío, y entonces le dice: ¿por qué no me permites trabajar para ti gratuitamente durante 7 años y que esa sea la dote, y me casaré y tú me das a tu hija Raquel? La dote era una forma del suegro de asegurarse de que el yerno sí tendría la capacidad de sostener a su hija. Moisés nos cuenta que Jacob cumplió con la parte del trato. Durante 7 años trabajó como un esclavo, como un siervo. Su suegro no le dio ni un peso. Lo alimentaba así, le permitía que viviera allí, sí, pero él, digamos, fue como un esclavo durante 7 años. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener una esposa. Por cierto, Oseas, capítulo 12, en el versículo 12, hablando sobre Génesis 29, dice: pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Así que este hombre aprendió lo que cuesta tener una esposa, y más que todo una esposa que viene de un suegro avaro y codicioso. Y luego que él cumple con esos 7 años, entonces él va donde su tío suegro, y su tío suegro resultó que no era hombre de palabra, para nada. Y este hombre era astuto. Jacob era muy astuto, lo recuerdan, y engañador, ¿no? Bueno, se encontró con uno más astuto que él. Y Labán, siendo astuto, planea más bien casar a sus 2 hijas con él. Esto fue lo que planeó él. Y entonces aprovecha la noche de la boda, que se pasaban un poco de vino, y que la costumbre era que el suegro llevara a la novia al lecho nupcial con un velo. Así que él, allí estando un poquito medio pasado de vino, cansado, feliz, y la novia viene con un velo, él no se da cuenta quién es. Y todo esto fue planeado por Labán, pero Jacob ya era experto, porque él mismo hizo algo parecido con su padre. Recuerdan cuando en confabulación con Rebeca, él se disfraza y se hace pasar por su hermano, y entonces Labán, sin ninguna discreción, sin ningún pensamiento en su hija Lea, cómo se iba a sentir ella, o Raquel, que era la novia, o sea, ella fue presentada ante todos como la novia. ¿Cómo se iba a sentir ellas? No le importó para nada, y entonces le ordena a Lea que se meta en la cama nupcial. Y entonces cuando Jacob se despierta, le dice a su suegro: ¿qué pasó? Yo estaba desposado, era con Raquel, no con Lea. Y entonces Labán, astuto, un zorro viejo más que Jacob, se inventa una historia, porque no se ha encontrado ninguna evidencia de que esto fuera una costumbre en esa región. Y la historia que se inventa es: no es costumbre aquí, lo cual es como una burla para él, no es costumbre aquí que se haga
de esa manera. Primero se casa la mayor y luego la menor. Bueno, para él iba a ser un poco más complejo casar a Lea, porque Lea, dice el texto, tenía ojos delicados. Y aunque eso hoy día puede significar como que ella era muy femenina, no. Cuando ustedes leen el texto, Moisés dice, Lea tenía ojos delicados, pero Raquel era hermosa. Así que allí hay un contraste. Dicen los expertos que la palabra que se utiliza aquí para delicado es alicaídos. Ella tenía una vista como cansada, lo cual no la hacía ver como una persona joven, viva, llena de vida. No, ella era de ojos cansados, alicaídos. En cambio, Raquel era de ojos vivos y hacían verla más hermosa, y pareciera ser que para ese tiempo ese tema era muy importante. Hay algunos que llegan a la conclusión que posiblemente Lea tenía ciertos problemas de estrabismo, aunque no hay una evidencia de ello. Lo cierto es que sus ojos no le ayudaban mucho, así que Labán calcula todo. Él era calculador. Él está enamorado de Raquel. Lo voy a explotar durante 7 años. Luego le voy a dar a Lea, porque Lea no se me va a casar con nadie. Así que voy a organizar todo y ella se acuesta con él y él tiene que aceptarla como esposa. Y luego, como yo sé que él está enamorado de Raquel, lo pongo a que trabaje gratis para mí 7 años más. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Este era un hombre tramposo, y entonces hace que Jacob tenga 2 esposas en vez de una. Y aunque eran tiempos del Antiguo Testamento y uno cree que era lo común y era lo bíblico que un hombre se casara con varias mujeres, realmente ellos aprendieron que Adán solo tuvo una mujer, y entonces Labán con sus trampas hace que Jacob tenga 2 esposas en vez de una. Pero quiero que observemos algo más, y es esto: Jacob recibe un poco de su propia medicina. Sembró trampas, cosechó trampas. El experto en el engaño ahora se encuentra con uno más experto en el engaño. Y dice el dicho que el ladrón que roba al ladrón tiene ¿cuánto tiempo de condenación? Bueno, no sé cuánto es, pero aquí hay uno que es más tramposo que Jacob. Pero todo esto forma parte de los planes que Dios tiene con este hombre que iba a convertirse en el padre de la nación santa. Entonces, en resumen, lo que Moisés nos dice es esto: la mano providente de Dios guió a su escogido Jacob para que, fortalecido por la visión que recibió de Cristo en forma de escalera que comunicaba al cielo con la tierra, encuentre rápidamente a su tío, donde va a ser preservado durante aproximadamente 20 años, a pesar de que él va a ser esclavizado por él, y allí encuentra a la esposa que va a ser luego una de las ancestros de Cristo, es decir, Lea. Y esto nos lleva entonces a revisar las conexiones y enseñanzas que el texto tiene para sus
primeros lectores. Así que ya hemos visto que uno de las conexiones grandes que quiere hacer Moisés es cómo la mano providente de Dios está guiando la historia de la redención, de manera que un día venga la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. De manera que un día nazca quien va a ser la verdadera simiente de Abraham, en quien serán benditas todas las naciones de la tierra. Y para esto Dios usó muchas cosas, incluso a Labán. Algo más que quiere mostrar aquí Moisés es: ustedes no se deben casar con cananeas. Jacob obedeció la instrucción de sus padres y se fue a tierra de Aram con el fin de casarse con una miembro, en este caso dos, aunque él no lo organizó de esa manera, miembro de la misma parentela de la cual viene Abraham. Y que de la misma forma Dios, por medio de Moisés, está ordenándole a su pueblo que no se mezclen con paganos, porque si lo hacen van a pervertir la simiente santa de la cual vendrá Cristo. Y eso se puede ver en lo que hizo Esaú. Esaú se casó con cananeas y el resultado fue que el paganismo destruyó o tergiversó y confundió completamente en la generación de Esaú las instrucciones santas que le había dado Abraham. Bien, y entonces creo que esa es una de las primeras conexiones que hace Moisés. Algo más, y es esto: los patriarcas, aunque eran hombres muy santos, escogidos por Dios, eran hombres débiles en muchos asuntos. ¿Recuerdan? Abraham deseaba que la simiente santa continuara a través de ¿quién? De Ismael, su primogénito. Y luego Dios usa a la esposa para mostrarle que no. ¿Recuerdan a Isaac? Él deseaba que la simiente santa continuara por medio de su hijo incrédulo Esaú, y luego, bueno, ya recordamos todas las trampas y artimañas y todo lo que tuvo que hacer Rebeca y Jacob para que la bendición continuara por medio del menor y no del mayor. Y Jacob sufre de la misma miopía. ¿De quién se enamoró él? De Raquel, la más hermosa. Pero resulta que la escogida por Dios no era Raquel, la escogida por Dios era Lea. ¿Sí? Lea llega a ser la madre de Judá. Y a través de él es que viene el Cristo, es que viene el Mesías, es que viene nuestro Redentor. Así que Jacob deseaba a una, mientras que Dios tenía para él a la otra. Y entonces esto nos muestra una vez más lo que luego Dios le va a decir a Samuel: que no se guíe por lo que están viendo sus ojos, que deje que sea Dios quien escoja, porque Dios mira el corazón, Dios no mira las apariencias. Y una vez más quiero resaltar algo, y es que aunque Moisés nos cuenta la historia como es y no nos dice si Dios aprobó o no que Jacob tenga dos esposas, lo cierto es que desde el principio el plan de Dios ha sido la monogamia, no la poligamia. Y que no ha sido el plan de Dios se deja ver en luego las intrigas y problemas que surgieron. ¿Recuerdan? Todos los conflictos que se presentaron entre Lea y Raquel, la pugna entre las dos.
Y esa es la razón por la cual luego Moisés en Levítico 18, versículo 18, dice esto: no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y todos los casos de poligamia que vemos en la Biblia, las Escrituras nos muestran que esto trajo como consecuencia rivalidades entre las esposas, porque ese no es el plan de Dios. Pero una de las conexiones más importantes que desea hacer Moisés es esta: el pueblo de Israel acaba de salir de la esclavitud egipcia, donde por cierto fueron tratados con mano dura. No obstante, Moisés quiere mostrarles que eso fue la mano providente de Dios preservándolo, y que ya eso fue anticipado por lo que Dios hizo con Jacob, que es el padre de Israel. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios protegió a Jacob durante 20 años en la casa de su cruel tío Labán, Judas. Sí, donde lo explotó, donde lo esclavizó durante 20 años, donde no le dio nunca un sueldo, y cuando decidió darle un sueldo, como luego vamos a ver, se lo cambió muchas veces. Pero a pesar de lo malvado que era este hombre, a pesar de lo malo que era, Dios lo usó para preservar a Jacob de la mano de su hermano Esaú, de tal forma que un día Jacob sale de la casa de su suegro, rico, con muchos bienes, esposas e hijos y siervos, y vuelve a la tierra de Canaán. Lo mismo estaba repitiéndose con el pueblo de Israel. Dios lo preservó durante 4 siglos en Egipto, que no lo trató bien, al principio sí, pero luego lo esclavizó y puso una mano dura sobre este pueblo, pero Dios lo usó para que lo preservara, se reprodujera, creciera, se fortaleciera y tuviera la capacidad de regresar a la tierra de Canaán y conquistarla. Así que Dios usa al malo para preservar a sus hijos. Dios usa medios distintos para preservar a su pueblo, pero Él tiene el control de las cosas, así use a los peores. Y en tercera instancia vamos a hacer algunas aplicaciones y ver ciertas enseñanzas para nosotros hoy, que somos el verdadero Israel. Recuerden esto, que lo hemos dicho siempre: la iglesia es el verdadero Israel. El Israel étnico, o lo que hoy día se llama el Estado de Israel, que está allá en el Medio Oriente, ellos no son el pueblo de Dios, excepto los que creen en Cristo. Ellos sí, porque forman parte de la iglesia. Nosotros somos hoy día el verdadero Israel. Y algo que quiero que observemos aquí para nuestro bien es la providencia divina. Creo que este es el tema central del texto. Que a pesar de que en nuestras vidas y en nosotros como congregación se den cosas que parecieran ser adversas y destructivas, como cuando Esaú juró matar a aquel de quien vendría el Cristo, asimismo hacen los hombres hoy. Desean destruir a la iglesia, acabar con la iglesia de Cristo, y aunque podrán afectarnos y podrán enviarnos a la cárcel y matar a algunos, la providencia usará incluso esas cosas para la preservación de su pueblo. Dios estaba usando todas estas cosas en Jacob para guiarlo, por cierto, a una transformación espiritual. Él necesitó beber de la medicina que él mismo utilizó y sufrir las consecuencias del engaño
para crecer en santificación. Y por eso Pablo dijo en Romanos 8:28, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, a bien. Y esto nos muestra una vez más que Dios no deja sin disciplina a sus hijos. Jacob pensó que todo estaba bien. Como yo soy el escogido del Padre, hice unas trampitas. Hice unas trampas incluso para que se cumpliera el plan de Dios. Y él pensó que todo estaba bien. Y como Cristo se le apareció cuando iba caminando a casa de Labán, él creía que todo estaba bien. Y Dios sí lo había perdonado, claro que sí. Los que somos justificados por la gracia de nuestro Dios, contamos con el perdón de nuestro Dios. Pero Dios no nos deja sin disciplina. Hebreos 12 dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Así que aunque Dios le ha mostrado su gracia, como Dios es tan bueno y misericordioso, le manda la disciplina para que él proceda aún más al arrepentimiento. Sembró engaño, cosechó engaño. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Nuestros pecados, hermanos, tienen consecuencias en esta vida. Tienen consecuencias temporales. Herodes engañó a los magos y luego los magos lo engañaron a él. Eso es una ley. Eso es una ley. Entonces, aceptamos con fe cuando dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? ¿Dónde está Cristo? Indudablemente aquí el que es un tipo de Cristo es Jacob. Jacob es un tipo de Cristo. Jacob se hizo siervo y sufrió los vejámenes de su tío con el fin de ganar una esposa. En esto, allí está Cristo. Allí está Cristo. No todos los aspectos del matrimonio de Jacob se aplican a Cristo, pero sí en este sentido. Así como Jacob, por adquirir esposa, como dice Oseas 12, se hizo pastor o se hizo siervo, Jesús, el Hijo de Dios, el descendiente de Jacob, la simiente de Eva, la simiente de Abraham, la raíz de Isaí, con el fin de obtener una esposa que es la iglesia, la esposa designada por el Padre, él se hizo siervo. Y no cualquier clase de siervo, se hizo siervo sufriente. Estuvo dispuesto a soportar el desprecio de su propio pueblo, la ira de los religiosos fariseos, la injusticia del imperio romano y por sobre todo el castigo de la ira de Dios cuando estuvo en la cruz. Estuvo dispuesto a sufrir el infierno con el fin de ganar una esposa, y esa esposa es la iglesia, tú y yo. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro Jacob. Jesús es nuestro siervo sufriente y nosotros somos su Lea. Nosotros somos su Lea, porque Lea fue la escogida del Padre y nosotros somos los escogidos de Dios y Cristo nos ama como su esposa. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta meditación en Génesis 29 y gracias por mostrarnos una vez más cómo tu mano providente, conforme al decreto eterno, guía todas las cosas para bien de tu pueblo y nosotros somos tu pueblo. Ayúdanos que al meditar en estas verdades de las Sagradas Escrituras nos concedas el gozo de saber que nuestra vida está en tus manos, nuestra salvación está en tus manos, nosotros como iglesia estamos en tus manos. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.